Bienvenidos a Learn Easy Spanish Podcast, tu podcast para aprender español de una manera fluida, natural, mediante breves historias o relatos, en tan solo 15 minutos. ¡Empecemos! Bienvenidos a un nuevo episodio más de Learn Easy Spanish. Qué privilegio y qué placer es tenerlos aquí nuevamente y que estén dispuestos a escuchar otra historia interesante más acerca de Sudamérica y la cultura hispana. Antes de iniciar con la historia de hoy, me gustaría darles un anuncio. Y es que ahora cada episodio de este podcast contará con una transcripción que puedes buscar en mi sitio web learneasyspanish.com. Allí encontrarás las transcripciones de podcast de episodios como este o de episodios anteriores. Así, de manera gratuita tendrás una herramienta más para descubrir aquellas palabras difíciles de entender o comprender más amplio el contexto de cada episodio, o simplemente para mejorar en tu estudio del español. Así que aprovéchala y utilízala de ahora en adelante. Muy bien. Ahora sí, hablemos de la historia de hoy. De seguro por el título ya imaginas de qué vamos a hablar en estos minutos. Hoy hablaremos sobre una de las maravillas del mundo. Hablaremos sobre la ciudad inca de Machu Picchu. Esta impresionante construcción se encuentra en Perú, exactamente en la región de Cusco, y es considerada una de las joyas arqueológicas más importantes para América Latina. Es por ello que en estos minutos vamos a hablar de su descubrimiento, de por qué es tan importante, también por qué se construyó. Y para entender la importancia de Machu Picchu en la historia y en la cultura de los incas, es necesario que inicialmente hablemos un poquito sobre el contexto histórico en el que fue construida. Los incas fueron una cultura precolombina. Se desarrolló en los Andes peruanos durante el siglo XV. Durante su expansión territorial, los incas construyeron un imperio largo, se extendió por gran parte de Sudamérica, desde Colombia, allí en el norte descendiendo hasta Chile. Los incas fueron una cultura precolombina muy famosa. Se distinguen por desarrollar un sistema político y administrativo altamente centralizado, donde el emperador era considerado un dios viviente y él tenía el poder absoluto sobre su imperio. Pero lo que más se destaca en la cultura inca era su impresionante arquitectura y sus técnicas de construcción avanzadas. Y es que imaginemos que ciudadelas como Machu Picchu, por ejemplo, se construyeron mediante estructuras de piedra. Y lo interesante es que lo hicieron sin la necesidad de mortero, es decir, de algún pegamento entre roca y roca. Las rocas se encajaban a la perfección. También fueron importantes porque desarrollaron técnicas muy avanzadas de riego para la agricultura. La ciudadela Machu Picchu fue construida en el siglo XV. Y se cree que pudo ser un centro religioso o político. También se estima que para el siglo XVI fue abandonada, posiblemente como consecuencia de la llegada de los conquistadores españoles. Lo cierto es que hoy en día la cultura inca sigue siendo algo importante en la identidad de Perú. Y Machu Picchu sigue siendo ese símbolo de legado cultural y arquitectónico, lo que hace que esta ciudadela sea muy visitada y sea gran fuente también de ingresos para esta región de Perú. Ahora que ya entendemos un poquito el contexto,
Preguntémonos, ¿cómo se descubrió? ¿Cómo descubrieron este lugar? Bueno, la historia nos cuenta que en el año 1911 el arqueólogo y explorador estadounidense Hiram Bingham lideró una expedición a la región de Cusco en Perú. Él buscaba una legendaria ciudad inca llamada Vilcabamba. Durante su búsqueda, este explorador fue guiado por los habitantes locales, quienes lo conducieron a una colina muy alta y le mostraron la ciudadela llamada Machu Picchu, la cual había sido abandonada y olvidada por siglos. Bingham quedó asombrado por la belleza y que estaba delante de sus ojos, y él rápidamente descubrió, por así decirlo, que estaba frente a una joya arqueológica, la joya más importante para el mundo en ese momento, y que aunque la ciudadela estaba cubierta de vegetación y había sido ocultada por muchos años, era momento de darla a conocer. Bingham regresó a Machu Picchu en varias ocasiones durante los siguientes años. Llevó muchas expediciones arqueológicas con el fin de estudiar y documentar lo que hallaba en esta ciudadela inca. Posteriormente, esos descubrimientos fueron publicados en una serie de artículos y libros, lo que despertó el interés del mundo por la cultura inca y también por ese legado arquitectónico que la cultura inca había proporcionado. Lo cierto es que Bingham también se enfrentó a muchas críticas, pues muchos afirmaban que su enfoque arqueológico era destructivo e insensible. Pues Bingham y su equipo removieron y exportaron varios artefactos y restos, inclusive restos humanos de Machu Picchu, lo que generó controversia para muchas personas, incluido el gobierno peruano en aquel entonces. Pero a pesar de las críticas, el descubrimiento de Machu Picchu por Hiram fue un hito muy importante en la historia y la cultura peruana, siendo ahora uno de los sitios arqueológicos más visitados y admirados por todo el mundo. Es más, a la fecha sigue siendo objeto de estudio e investigación por parte de muchos arqueólogos y científicos de todo el mundo. Llegados a esta parte, pudiéramos hacernos una pregunta, y es: ¿con qué objetivo se construyó? ¿Cuál fue el objetivo de que se construyera Machu Picchu? Lo cierto es que desde 1911 a la actualidad ha habido muchas teorías acerca del propósito de su construcción, acerca de cuál fue la función principal por la que se construyó. Una de las teorías más populares es que Machu Picchu era un centro religioso importante para los incas. Se cree que la ciudadela estaba dedicada al culto del sol y que los edificios más importantes, como el Templo del Sol y el Intihuatana, estaban diseñados para alinearse con los solsticios y equinoccios, estos fenómenos naturales y astronómicos. También esta teoría adquiere mucha fuerza, pues descubrieron muchos artefactos como estatuas de oro y cerámicas que dan alusión a que este sitio tenía un significado religioso. Otra teoría importante es que Machu Picchu era un palacio de verano para la nobleza inca. La ciudadela estaba ubicada en un lugar elevado con impresionantes vistas del paisaje circundante, lo que sugiere que fue diseñada como un lugar de retiro, un lugar de veraneo para la nobleza inca junto con sus familias. Además, muchos de los edificios de Machu Picchu tienen características que sugieren que fueron utilizados para el alojamiento y la vida diaria de la nobleza. Otras teorías, por su parte, mencionan
que Machu Picchu pudo ser una fortaleza, pues la ubicación de la ciudadela era en una colina rodeada de montañas, lo cual hacía difícil alcanzar y defender. Algunos arqueólogos creen que Machu Picchu fue construida como una fortaleza para protegerse de los invasores y para controlar el tráfico de bienes y personas de la región. Y por último, hay otra teoría que sugiere que Machu Picchu tenía múltiples propósitos y que fue utilizada para diferentes fines en diferentes momentos de la historia. Se cree que en un principio era un centro religioso sus primeros años y que luego se pudo convertir o en el palacio o en la fortaleza. Lo cierto es que no se ha llegado a una conclusión exacta. Ahora dime tú, ¿cuál crees que fue el objetivo por el que se construyó Machu Picchu? Llegados a este punto, también pudiéramos preguntarnos por qué fue abandonada, por qué se abandonó Machu Picchu. Se cree que fue abandonada por los incas debido a la llegada de los conquistadores españoles a Perú, allí a finales del siglo XVI. Los incas se vieron obligados a luchar contra los españoles en otras partes del imperio, lo que pudo haber resultado en una disminución de la población y recursos disponibles para mantener Machu Picchu. Además, algunos investigadores mencionan que la ubicación de Machu Picchu era remota, difícil de acceder. Esto también pudo contribuir a su abandono. Además, algunos investigadores sugieren que por su ubicación era un lugar difícil al cual acceder y por ende pudo esto contribuir a su abandono. Después de su abandono, quedó oculta por la selva a los ojos de los españoles y del mundo en general, descubierta, como mencionábamos, ya luego para 1911. Pero, ¿por qué es tan importante Machu Picchu? Bueno, se considera uno de los sitios arqueológicos más impresionantes de su época. Además, por un lado, la UNESCO lo reconoce como Patrimonio de la Humanidad y también cabe señalar que se considera como una de las 7 maravillas del mundo moderno, pues representa la culminación del desarrollo de los incas, muestra como la perfección del diseño que ellos habían llegado y cómo su manera de construir era asombrosa. También es importante porque revela las habilidades que tenían estos antiguos habitantes con el manejo del agua. Y no solo eso, es un sitio que actualmente es muy turístico, visitado por personas de todo el mundo. Sin duda es algo muy importante, que por un lado nos enseña mucho y también contribuye mucho también al desarrollo económico de la región, generando empleo y oportunidades para los habitantes de allí. Entonces, en conclusión, podríamos decir que Machu Picchu es más que un sitio arqueológico. Es un símbolo que representa la grandeza y creatividad de la cultura inca y también revela la capacidad humana para crear algo funcional en armonía con la naturaleza. Ahora dime, ¿tú ya conoces Machu Picchu o te gustaría visitarla? Sin duda agradezco demasiado que semana tras semana me dediques un par de minutos a escuchar este podcast. Te invito también a que puedas compartirlo con aquella persona que pueda servirle, que también esté aprendiendo español. Te invito a visitar mi sitio web, Learn Easy Spanish, donde encontrarás algunas actividades, algunos posts. También podrás ver mis redes sociales, así como información sobre mis cursos y mis métodos de enseñanza. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Chao.